Misión y discipulado entre crisis y esperanza, ese es el tema grande, el tema hermoso de este aniversario. Y el de hoy es alcance de los jóvenes y niños, desafío impostergable y permanente. Yo creo que hay que subrayar esas dos expresiones, desafío impostergable y permanente. Entonces, hay dos pasajes sugeridos aquí. Uno es en San Marcos, capítulo 9, del 14 al 29, que tiene que ver con la sanidad de un muchacho endemoniado. No me gusta usar el término sanación porque eso es esotérico, ¿ves? Y a mí no me gusta el mundo esotérico, para nada, lo abomino. Y el otro pasaje está relacionado precisamente con los niños, que está en San Marcos 10, del 13 al 16. Entonces, amados hermanos, antes de desarrollar el tema que corresponde a esta ocasión, me ha parecido bien, a manera de introducción, detenernos en el tema general. En este caso, misión y discipulado entre crisis y esperanza. Amados hermanos y hermanas, me ha impresionado sobremanera que la primera iglesia bautista de San Salvador, de modo catónico, diría de esa manera, ha asumido con mucha conciencia el tema de la misión y el discipulado. Y me expreso de esta manera por la siguiente razón, porque en el 102º aniversario, en aquel entonces, reflexionamos, entre otros temas, sobre misión y servicio ahora. Fíjense qué interesante que es el asunto. Por eso pensemos en la palabra impostergable y pensemos ahora, ahora. No dejemos las cosas para después. Entonces, este tema se planteó, diríamos, de una forma muy, pero muy urgente. Era y es y seguirá siendo una urgencia en la iglesia de Jesucristo. Porque recordemos, una iglesia que no evangeliza, que no se proyecta, que no discipula, puede ser cualquier cosa menos iglesia. Entonces nosotros tenemos un desafío permanente. Eso significa que tenemos que despojarnos un poco de aquellas cosas que nos tienen atrapados, que nos tienen secuestrados, para que podamos proyectarnos hacia la comunidad. Entonces, en este caso, en esta jornada del 105º aniversario, se vuelve a plantear de manera apremiante, pero en circunstancias muy particulares que son altamente controvertibles. Crisis y esperanza. Crisis y esperanza. Ahora, nuestro hermano Carlos señalaba algo muy, muy interesante en la jornada de la tarde, porque muchas veces nos detenemos más en los asuntos negativos, en lo que no está saliendo bien, como cuando en un pizarrón blanco ponemos un punto negro y preguntamos, ¿qué ve usted ahí? Un punto negro. No se ve el resto del pizarrón, que es blanco. Y eso nos está haciendo mucho daño, porque eso nos está frustrando. Así es que en medio de la crisis nosotros tenemos que seguir, porque eso va a ser así siempre. Yo recuerdo un año, hace bastante, pues no mucho, tomamos aquel texto de San Juan 16:33. Estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos olvidemos de que no hay resurrección sin Viernes Santo. Tampoco hay rosas sin espinas. Y siempre señalo, ¿no?, a aquellos que les encanta el evangelio light. El evangelio light no existe. El evangelio suave, bonito. No. Eso no existe en la Biblia. Fijémonos en el ministerio de Jesús. Jesús tuvo problemas incluso antes de nacer. No digamos ya cuando él, después que nació, lo querían matar. Su familia dijo que estaba loco. Los fariseos dijeron, demonio tiene. Sus hermanos no creían en él. Y por último, fue a la cruz. Pero triunfó. Entonces, hermanos, yo siempre digo, el mundo va cuesta abajo y rodada. Esto no se detiene. Pero nosotros tenemos que estar siempre
enarbolando la bandera del reino de Dios en esta tierra. Ahora bien, si entendemos por crisis como el momento decisivo y peligroso en la evolución de las cosas, los cristianos bautistas, confesantes, militantes, comprometidos y en algunos casos ortodoxos, pero no fanáticos fundamentalistas, estamos convencidos que nos ha tocado experimentar uno de los periodos más trágicos, más dramáticos de la historia de la humanidad. Estamos padeciendo una serie de avatares, de cambios así violentos, tristes, cambios intensos, vertiginosos, marcados por el secularismo. Eso es fatal y eso es a nivel mundial. Nada de religión, nada de iglesia, nada de Biblia, nada de nada. Por una parte. Por el otro lado, la simonía, el hacer negocios con las cosas sagradas, negocio ilícito con las cosas sagradas. Y la mammonlatría, los adoradores de Mammón. Eso nos está haciendo mucho daño. Eso es grave también, grave, grave. Además de eso, la hipocresía, profundas contradicciones, terrorismo, guerra, pobreza, pestes, contaminación ambiental, desocupación, corrupción, que galopa como un caballo de bocado en un potrero. Y las grandes migraciones que estamos padeciendo. Eso es triste, eso es trágico. La humanidad entera está siendo arrastrada por la cultura de la posmodernidad, que para algunos eso suena así, ¿no? Qué hermoso, pero la posmodernidad es sinónimo de una profunda crisis de la civilización, que está marcada precisamente por el hedonismo, que es el placer mundano, el individualismo y el narcisismo, y eso es fatal, y eso lo observamos todos los días. Bien, entonces todo esto genera un vacío espiritual brutal. Y ese vacío espiritual, lamentablemente, es ocupado por creencias irracionales y esotéricas, misteriosas, que generan lo que algunos han señalado como la perniciosa anemia espiritual que padecen el hombre y la mujer en la actualidad. Ante esa triste realidad, no podemos ignorar los cristianos bautistas que formamos parte de una iglesia bíblica, profética y carismática, entendido en el mejor sentido, ¿verdad? Porque a veces lo carismático se confunde con la zarabanda, con aquellas expresiones exageradas de aquellas cosas raras. Yo sentí un fuego, yo sentí una cosa rara. ¡No! Eso no tiene sentido, porque las emociones se acaban y al Señor no le interesan las emociones, le interesa la fe. Eso es lo que le interesa al Señor, la fe. Y la gente le gustan las emociones, le gusta el ajetreo, el jaleo ese, sí, le encanta eso, sí, y eso es triste, pues, eso es triste. Y los que no hacemos eso no tenemos el espíritu. Solo recuerdo a un pastor que ya, por cierto, está con el Señor, advierto, yo no lo mandé. Me dijo, usted habla en lengua. No, y no me interesa. Ah, pues usted no tiene el espíritu, me dice. Por favor, le digo, muéstreme con la Biblia que es una condición sine qua non, indispensable, sin la cual no. Se fue y no me dio la respuesta. Se fue y no me dio la respuesta. Muy bien, entonces, hermanos, una iglesia debe ser bíblica, profética y carismática. Eso lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, precisamente. Y tenemos el ineludible desafío. Estamos desafiados siempre de asumir con osadía la impuesta necesidad de cumplir con la misión y el discipulado en circunstancias adversas. Es que esa es la única manera de crecer. Con el Evangelio Light no se crece. El Evangelio Light sirve para que nos acomodamos. Qué alegre los creyentes que alaban al Señor. Sí, eso es cierto, está bien. Mi alma volará. Sí, volará en pedazos por no ser responsable. Y es tan común eso, y nos gusta y aquello. No, el Evangelio no es eso, hermano. No, para nada. Eso no lo encontramos en la Biblia. Yo todavía no lo he encontrado. Ya llegué a viejo y eso no lo encuentro. Además, tenemos que estar claros en que esta labor constante y permanente de la iglesia
debemos asumirla con perentoriedad. No es asunto de que más adelante. Solo recuerdo de una anciana en nuestra iglesia. Hermana, ¿y cuándo? Al suave. Y al suave se fue. ¿Sí? Hasta ahí llegó. Entonces, tenemos esa gran responsabilidad de atender dos sectores importantes que están basados precisamente aquí en estos dos pasajes de nuestra sociedad, como son los jóvenes y los niños. Son dos sectores bastante descuidados, lamentablemente, bastante descuidados. Y hay que ponerle mucha atención. Y no solamente ahora, siempre. Ellos representan el relevo generacional de nosotros. Y ellos tienen que superarnos a nosotros. Ellos deberán, con la ayuda del Señor y una buena formación que le demos nosotros, de enfrentar una sociedad mucho más violenta y peligrosa que la que nosotros estamos enfrentando. No es que sea pesimista ni fatalista, sino que es la realidad que nosotros estamos viviendo en el mundo entero. Esa es la realidad que estamos viviendo. Bien, la iglesia debe bajar del monte para alcanzar a los jóvenes y los niños. Bueno, fíjense que en el pasaje que hemos considerado o que me han sugerido, antes de darse esa sanidad del muchacho endemoniado, se dio la transfiguración en un lugar agradable, bonito, y los discípulos que acompañaron a Jesús se sentían muy bien, muy cómodos, muy confortables, como muchos cristianos se sienten ahora, y sobre todo pues cuando nos volvemos domingueros nada más. Hay un hermano ahí en la iglesia que llega solo cuando hay Santa Cena, y es tan tranquilo, y como fuimos compañeros de estudio, pues entonces yo también soy muy directo con él. Aquí está mi hermano, hoy hay Santa Cena, aquí está, aquí, en la primera fila, está mi hermano, que es hijo de quien fue vicepresidente de Nicaragua por alguna hora, para darles una referencia. Entonces, hermano, esta clase de situaciones era precisamente la que quería evitar Pedro, hermano. Yo soy admirador de Pedro, hermano, a pesar de, porque por ahí vamos nosotros. En la montaña, en las alturas, no perdamos de vista el monte de la Transfiguración. Había dicho, este lugar está bien para nosotros, muy confortable. La vida era mucho mejor, más cerca de Dios, ahí en la cumbre, en las alturas. ¿Para qué descender? Debemos bajar del monte, amados hermanos. Bájate de esa nube, decía una canción profana, que tal vez de algunos por ahí lo recuerdan. Reza el título de esa canción. En algunas circunstancias la soledad es buena, hermano, pero no el aislamiento. En la soledad podemos buscar a Dios y mantenernos en contacto con Él. Jesús lo hacía, Él se retiraba. Pero si nos aislamos, nos separamos de nuestro semejante, y eso fue lo que sucedió con la iglesia imperial en el siglo XVI. Se olvidó del pueblo. Y eso formó parte del caldo de cultivo para que se diera la reforma protestante. A muchas personas no les gusta ese término, lo sienten como peyorativo, protestante. Y a mí me da mucho gusto, ¿sabes? Me da mucho gusto. Sí, porque Dios es protestante, hermano. Y Jesús fue protestante. En la soledad podemos acercarnos al Señor, pero no debemos aislarnos de nuestros semejantes, porque de esa manera seremos incapaces de alcanzar a las otras personas. Seremos incapaces de acercarnos a los jóvenes, a los niños que están pasando momentos difíciles, tristes. Cada día vemos nosotros unos cuadros que son tan desgarradores, diríamos, entre los jóvenes y los niños. Pero lo cierto es que si nos aislamos no vamos a cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado. Fíjense, hermano, una iglesia que no crece, nos decía nuestro hermano, es una iglesia que se estanca. Y una iglesia que se estanca es una iglesia que se puede morir. La iglesia tiene que ser algo así como el elefante. Ustedes saben que el elefante, aún en cautiverio, tiene un movimiento así, permanente. Sí, siempre está moviéndose el elefante, aún en cautiverio. Y eso creo que, por eso Job 12:7 dice, pregúntale a la bestia y ellos te enseñarán.
Me encanta ese texto. Entonces, hermanos, de esa manera, aislados, allá arrinconados, no podremos ser sal, tampoco luz. Ni sal ni luz. Algunos cristianos, y esto es triste, hermanos, cuando se convierten a Cristo, contradictoriamente se vuelven mostrencos, esquivos, y algunos se tornan hasta soberbios. He conocido a algunos hermanos que antes de entregarse a Cristo, gente alegre, contenta y todo lo demás, cuando se entregaron a Cristo, hermano, bueno, conozco a una maestra, vean, más seria que un revólver. Y eso es tan desagradable. Entonces, ¿dónde está eso que el gozo del Señor es mi fortaleza? ¿Dónde está eso? Bien, ¿se consideran superiores a los demás? Claro que sí. Por lo tanto, hermanos, debemos bajarnos de la nube para que podamos alcanzar a aquellas personas que lo necesitan de manera particular, en este caso, hermano, a los jóvenes, a los niños. Fíjense qué interesante que Jesús bajó del cielo para alcanzarnos a nosotros. Por eso dice la palabra en San Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculizó, hizo su casa de campaña aquí. En otras palabras, Jesús se vino a meter en dificultades, en problemas, y no le fue bien, pero triunfó. Ahí está lo maravilloso. No le fue bien. Entonces yo creo que tenemos que aprender de eso nosotros, hermanos. El Evangelio, yo lo he dicho, uso dos expresiones que son muy fuertes. El Evangelio es de palo y pedrada, de saco y baqueta. Así. Ese es el Evangelio que yo encuentro en la Biblia. No encuentro ese Evangelio así rosadito, bonito, adornado. No, eso yo no lo encuentro, no lo he encontrado todavía. Por tanto, esta amada iglesia continúa desafiada a alcanzar a los jóvenes y a los niños en medio de una generación maligna y perversa. Parece que San Pablo dijo eso ayer por la tarde. Esa expresión de Filipenses 2:15. En segundo lugar, cuando la iglesia no es capaz de cumplir con la misión, es objeto de denigración. Empiezan a cuestionarnos. Y eso ha sucedido siempre. Yo recuerdo, sobre todo en la década de los 80, cómo cuestionaban a la iglesia. Y ahora pues también la siguen cuestionando. Ajá, ¿y ustedes dónde están? ¿De qué lado están? La pregunta, ¿no? Muy bien. En este caso particular, nosotros podemos observar que la incapacidad de los discípulos, recordemos que se le presenta, ¿no?, a este muchacho, endemoniado, y resulta pues que ellos no pueden resolver el problema. No pueden resolver el problema. Entonces, hay que resolver este caso, el caso del endemoniado. Y que al no poder ellos hacer algo por el endemoniado, nos encontramos aquí que fue aprovechado por los expertos de la ley y por los santurrones que por todos lados hay para denigrar a los discípulos, en consecuencia a su maestro. Como quien dice, esto me están metiendo en vergüenza, ¿no? Imagínense si el Señor tuviera que pensar en cómo nos estamos comportando, si tenemos o no el aprobado del Señor con respecto a lo que Él nos ha ordenado, con respecto a lo que Él nos ha señalado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Dónde nos ubicaríamos nosotros? Muy bien, entonces, hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo está siendo muy cuestionada ante la crisis que estamos viviendo, ante las exigencias de la sociedad y ante el gran deterioro que está sufriendo la juventud y la niñez. Ahora bien, ante esa realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos vamos a quedar así, indiferentes, fríos, impasibles? ¿De qué lado estamos? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Qué esperanza ofrecemos como hijos de Dios? ¿Dónde está la fe acompañada de las obras? ¿Dónde estamos, hermano? Quiero advertir que hay aprendizaje cuando hay cambio de conducta. Después de esta jornada, tiene que darse un cambio. Tiene que darse un cambio. No podemos seguir como estamos. Y yo digo, aquí
allá y más para allá. Ese desafío es para todos. No podemos seguir haciendo lo mismo porque hay una expresión que creo que es de Einstein, por cierto, que dice, loco es aquel que sigue haciendo lo mismo y espera un cambio. ¿Qué les parece? Seguimos haciendo lo mismo y esperamos un cambio, pero es que el cambio tiene que empezar aquí. Nada cambia sin un cambio personal. De eso estemos claros. Ahora pregunto, ¿cómo está el nuevo nacimiento en nosotros? ¿Nos hemos convertido pero de corazón? ¿O solamente ha sido teatro? Y es peligroso el teatro. Sí, la apariencia, ustedes saben, engañan. Entonces, en aquella escena de crisis y frustración, estamos hablando siempre con respecto a lo que los discípulos no pudieron hacer. Aparece la esperanza, aquí está lo bueno. Y esa esperanza está precisamente en Jesús. Imagínense ustedes, no se puede resolver el asunto. Hay crisis, hay desesperación, hay tristeza. Pero aparece en la escena. Hay una obra, creo que es de Elsa también, cuando los horizontes se cierran, creo que por ahí va. Pero lo cierto es que cuando los horizontes o el horizonte se cierra, allá en la lontananza aparece una luz. Y esa es la luz de Jesús, en la cual nosotros debemos confiar siempre, siempre. Entonces, hermanos, hermanas, en aquella multitud hubo asombro, pues imaginaban que estaban en las solitarias laderas de la montaña. Estaban tres enfrascados en el problema, que no se percataron de su llegada y ahora, en el momento más oportuno, se aparece Jesús. Eso es lo maravilloso. Estaba ahí, en medio de ellos. Fue repentina e inesperada su llegada. En el momento preciso que resultó sorpresivo. Nadie lo esperaba, pero Él apareció. Y así será la segunda venida. ¿Estamos preparados para eso? Esa es la otra pregunta. ¿Estamos preparados para ese momento? Si va a visitarnos el mejor amigo. Y si nos va a visitar el mejor amigo, pues yo creo que debemos estar alegres. Alegres. Como dice San Lucas. Muy bien. Entonces, de todo esto nosotros podemos aprender lo siguiente acerca de Jesús. En primer lugar, que Él estaba dispuesto a enfrentar la cruz. Fíjense, hermanos, que Él se está desplazando de Galilea a Jerusalén, del norte al sur, porque el destino final es el Gólgota. Vean ustedes, ese es el destino final de Jesús. Va para el Gólgota. De tal manera que nosotros podemos decir que lo que se le presenta a Jesús con el endemoniado es un problema más. Un problema más. ¿Sí? No es nada extraordinario, pues. Ahora se usa mucho la palabra sobrenatural. Sí, no sé por qué, es que les encantan ciertos términos, sobrenatural, sobrenatural. No he encontrado eso ahí en la Biblia todavía. Entre muchos hermanos de diferentes iglesias y de distintas confesiones se da un fenómeno muy particular, que en los momentos más críticos, y esto es un poco interesante, los enfrentan con valentía y serenidad. En cambio, les perturba una inyección, les perturba un hincón, con un alfiler, con una aguja, o les perturba ir donde el dentista. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Ahora bien, como Jesús mantenía una comunicación constante con el Padre, podía enfrentar con serenidad el camino hacia la cruz y al mismo tiempo, con igual tranquilidad, cualquier emergencia de la vida cotidiana. Imagínense todo lo que le esperaba al Señor, todo lo que le esperaba. Bueno, que se le apareciera un caso de esto u otro de esta naturaleza o de otra naturaleza, pues para él eso era algo muy, diríamos en este caso, muy común. Ahora bien, como iglesia, ¿cómo está nuestra relación y nuestra comunicación con Dios para alcanzar con carácter de urgencia a los jóvenes y a los niños de nuestra comunidad? Eso de la relación con Dios viene a mi memoria lo que dijo un español que llegó a trabajar arriba a la Escuela Internacional de Agricultura. Él dijo, Valentín Porro se llamó, hay católicos, dice, que llegan solo 2 veces a la iglesia, 2 veces.
cuando lo llevan a bautizar y cuando lo llevan a enterrar. Hermano, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? Somos persistentes, somos constantes. Recordemos, hermano, que la fidelidad vale mucho en la vida cristiana. Mucho, mucho. La fidelidad es algo extraordinario, algo especial. Y no hay que perder de vista eso. En segundo lugar, Jesús había venido al mundo para salvarlo. Sin embargo, podía entregarse por entero a una sola persona, como lo hizo, por ejemplo, con Zaqueo, que ya fue algo más personal. Y en este caso, muy particular también, con este jovencito endemoniado. Entonces, resulta más fácil predicar el evangelio del amor a la humanidad que amar individualmente al necesitado o al indigente. Vean qué contraste es. Es muy fácil, hermano. Pero ya cuando nos dirigimos a una persona en particular, con un problema determinado, entonces, ¿cómo estamos ahí? Eso tiene que ver, desde luego, pues, con nuestra conciencia. Jesús tenía el don de la naturaleza superior dada por su Padre, que consistía en darse por enteramente, de manera completa, a cada persona con quien pudiera encontrarse. Como hijos de Dios, comprometidos con el reino, ¿en qué disposición estamos para proyectarnos como iglesia a la sociedad cuscatleca? ¿Qué tanto estamos permeando nosotros esta sociedad? Se nota la influencia de esta amada iglesia en esta sociedad. ¿Estamos cumpliendo o estamos siendo consecuentes con lo que la palabra del Señor nos enseña? Ahora bien, veamos en tercer lugar la iglesia ante la demanda de Jesús. En esta parte del pasaje de San Marcos, Jesús empieza con una exclamación muy fuerte que refleja cierta frustración. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Y fíjense, hermanos, que a mí me resulta interesante porque Jesús, al bajar del monte de la transfiguración, se encuentra a sus seguidores más cercanos derrotados, confusos, impotentes e inoperantes. Si Jesús viniera esta noche, ¿cómo nos encontraría a nosotros? Hay muchas preguntas retóricas, hermanos, que debemos llevarlas allá, para que les demos vuelta antes de conciliar el sueño. Y que nos estemos analizando, que nos estemos revisando, a ver cómo estamos. Y estamos por finalizar un año más. Solo nos faltan 40 y tantos días y se acabó. Muy bien. ¿Qué sucedió con aquellos 12 a quienes Jesús les dio autoridad? Aquí viene, hermano, vean ustedes, les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, como me parece ahí San Marcos también en 3:15. ¿Y qué pasó? Si ya les dio autoridad, ¿y ahora qué sucedió? ¿No funcionó la cosa? No funcionó. ¿Qué ha sucedido con la iglesia de Jesucristo como continuadora del reino de Dios en este mundo? Que no está respondiendo a las demandas del reino. Sencillamente, hermano, hay un hermano que, por cierto, ya se fue de la iglesia, ¿ven? Y que dio mucha lata, por cierto, hermano. ¿Y por qué? Dice, no, se ven milagros y esto y el otro, siempre señalando eso. Ah, hermano, ¿y usted cómo está? Le digo. ¿Cómo va usted? Le digo. Usted vive remojando cosas del pasado y vive señalando y dando e insistiendo. ¿Y usted cree que el Señor se va a manifestar de esa manera? El Señor nos ha dado dones a nosotros, hermano, pero nosotros no los hemos cultivado y hemos perdido esa relación con Dios, y debido a eso precisamente nuestro trabajo se vuelve deficiente, si acaso lo hacemos. Pero si nosotros mantuviésemos una relación constante, permanente, persistente e insistente, nosotros veríamos cosas extraordinarias, pero siempre dependiendo del Señor y dándole la gloria a Dios.
para evitar lo que ahora observamos en muchos casos. El mundo de los hombres y las mujeres, solamente Dios lo puede comprender. La naturaleza humana es tan limitada que solo Jesús podía entenderla. ¿Cómo enfrentó Jesús esta situación de desesperación de ese padre de familia? Traedme al muchacho. Dios es sencillo, el hombre es complicado. Dios es sencillo, el hombre es complicado. Traedme al muchacho. Ya vamos a resolver esto. Cuando la iglesia no es capaz de enfrentar la situación última, lo que debe hacer es enfrentar la situación inmediata. ¿Cómo así, hermano? Hemos dicho que es una necesidad imperiosa, imperiosa. Algo así, como se dice popularmente, de vida o muerte. Resolver lo que tenemos aquí, ya. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, ya? Los jóvenes, los niños. Hay que atenderlos ahora mismo. Ahora mismo. El tiempo pasa después. El tiempo pasa. Y después nos lamentamos. Es que hubiera. Sí, pero no fue. No fue. ¿Por qué? Dejamos pasar el tiempo o esperamos que otros lo hicieran. ¿Y nosotros qué? Hay muchos hermanos que están pendientes de lo que hace Juan, de lo que hace Pedro. No. Haga o no haga, usted tiene y yo tenemos que hacer. Porque esto es muy, muy personal. Nosotros no vamos a dar cuenta de los demás. No. Sino que se nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Entonces, independientemente de esa distracción del que hace o el que no hace, hagamos nosotros y punto. Y usted se va a sentir muy bien se va a sentir. Entonces, ya ante esta situación triste, ¿no? En donde es necesario alcanzar a los jóvenes y a los niños que están siendo arrollados y arrastrados por una serie de antivalores que les están cercenando su realización como cristianos comprometidos y como ciudadanos responsables y disciplinados. Ya concluyendo, hermano. En cuarto lugar, la iglesia ante la demanda de la sociedad. Ustedes han observado que hay muchas personas que siempre están demandando, señalando a la iglesia o a las personas en particular. Pero si ustedes observan a esas personas que están demandando y que están exigiendo, se van a dar cuenta que no tienen ninguna autoridad moral para decirle, ¿y qué está haciendo usted? No tienen. Pero así es la vida, ¿verdad? Así es la vida. Recordemos algo, hermanos, que para mí es muy simpático. Los cristianos somos los mismos, pero no somos lo mismo. Lo repito. Los cristianos somos los mismos, pero no somos lo mismo. Bien. Entonces, podemos imaginarnos que era muy natural. Esto va con los niños. Cuando le llevaron a Jesús a los niños para que los bendijera. Las madres judías querían que sus hijos fueran bendecidos por un rabí importante y famoso. Ahora, no debemos perder de vista que el periplo de Jesús, es decir, el recorrido de Jesús, el itinerario de Jesús, iba a concluir en la cruz. Ahí iba a terminar. Sin embargo, esa sombra cruel jamás se alejó de su mente. Jesús estaba muy claro, incluso ya lo había dicho reiteradas veces a sus discípulos acerca de su muerte. Ellos entendieron la primera parte, pero la segunda no, porque eso fue hasta después, la resurrección. A pesar de esta triste realidad, Jesús encontró tiempo, fíjense, para atender a los niños. Es decir, esa carga que Jesús tuvo no le impidió, no lo bloqueó para expresarse hacia los niños. Y aquí vemos que Jesús encontró ese tiempo precioso para atender a los niños. A pesar de una gran tensión que culminaría, como dijimos anteriormente, en el monte de la Calavera, con un profundo sentimiento de ternura, tuvo tiempo para chiñarlos, es decir, para cargar a los niños en sus brazos.
Y no solamente cargarlos, sino bendecirlos. Sin embargo, aquí vemos que sin ninguna mala intención, los discípulos trataron de alejar a los niños para que no molestaran al maestro. Y aquí vemos que hay una reacción muy particular de Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y viene a mi memoria algo que yo he señalado de una manera insistente, de una manera muy fuerte, y es, tal vez como un paréntesis, lo del pecado original. A mí me choca cuando se habla del pecado original. Me choca. ¿Por qué? Porque todos venimos a este mundo sin pecado. Sin pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18. ¿Y por qué Jesús bendice a los niños y dice que de los tales es el reino de los cielos? Porque no tienen pecado. Y saben que hay iglesias evangélicas que manejan eso del pecado original. Ahora con esto de María, eso sin pecado original, todo, no hay pecado, no hay pecado. El pecado viene después. Claro, esto no es como el sarampión, como la varicela que se pasa. No. Tiene consecuencias, pero no se pasa. No es contagioso. Dejad a los niños venir a mí. Por otro lado, si en el ministerio de Jesús los niños fueron tomados en cuenta, podríamos hacernos una pregunta. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo para responder a esas demandas de la comunidad, particularmente con los niños? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para alcanzar ese sector valioso de nuestra comunidad, como es la niñez, que de cierto es altamente vulnerable? Ustedes ven todos los días cuadros tan tristes, tan dramáticos, aquí y allá también. Podemos concluir, hermanos, si el reino de Dios es íntegro, integral y global, es decir, que abarca todas las esferas de la vida, de la sociedad, los cristianos en general y los bautistas en particular, estamos desafiados a ser más inclusivos y vinculantes con todos los sectores de la comunidad. En otras palabras, no debemos descuidar ningún sector de la comunidad. En el caso particular y muy especial, a la juventud y a la niñez. Si nosotros no cultivamos esos dos sectores que son vitales, ¿qué será de la iglesia en poco tiempo? ¿Qué será de la iglesia? Pensemos en eso, hermanos, pensemos en eso. Yo creo que sería bueno que nos quitara el sueño eso, que no nos dé tranquilidad hasta que hayamos asumido un compromiso serio, un compromiso formal. Eso nos debe motivar a que como iglesia pongamos nuestros dones y talentos para alcanzar tanto a los jóvenes como a los niños, a fin de que la misión y el discipulado de la iglesia en medio de la crisis pueda traer esperanza en un mundo desesperado y desesperanzado. Hermanos, nunca es tarde para empezar. Si acaso hemos descuidado esa parte, ese aspecto, ese sector de nuestra sociedad, creo que es el momento que nos sentemos, que nos replanteemos estrategias, que no hay nada definido en ese sentido, para que con la ayuda del Señor, con la asistencia del Espíritu Santo, nosotros podamos atender a este sector importante. No nos olvidemos, hermanos, estamos desafiados una vez más. Y ojalá que no nos quedemos solo en el desafío, sino que le demos respuesta, y una respuesta concreta a la demanda del reino del Señor en esta tierra. Que Dios nos bendiga, hermanos, y ojalá pues que sigamos adelante con la ayuda del Señor.